días a los radioescuchas que nos sintonizan en las frecuencias de Telemetro Radio y a quienes nos ven por streaming a través de Metcongo, así como en RPC Televisión, en señal de televisión digital terrestre y en las plataformas de Telemetro Cuarto Poder en YouTube. Bienvenidos a la emisión de hoy, martes 5 de septiembre del año 2023. En materia internacional, en España, el líder catalán Carles Puigdemont pidió una amnistía para independentistas catalanes como condición para negociar el eventual apoyo a la investidura del socialista Pedro Sánchez como jefe del nuevo gobierno español. En una conferencia en Bruselas, el expresidente catalán dijo que una ley de amnistía, el reconocimiento y respeto a la legitimidad del independentismo catalán, el abandono de las acciones judiciales contra independentistas y la creación de un mecanismo de verificación del cumplimiento de los acuerdos son las condiciones previas para que su formación inicie las negociaciones de investidura del próximo gobierno de España. Puigdemont señaló que se trata de condiciones previas que hoy en día no se dan. Por su parte, el expresidente socialista Felipe González criticó con dureza la reciente reunión de la líder de Sumar, Yolanda Díaz, con Puigdemont, así como la posibilidad de que haya una amnistía, y ha afirmado que no le gusta la mayoría progresista que intenta aglutinar Pedro Sánchez para ser investido. González mostró ese rechazo en una entrevista en Onda Cero, en la que reconoció que en las últimas elecciones generales le costó más votar al Partido Socialista Obrero Español, PSOE, y que tras ellas está más preocupado que antes por la situación política en España. El expresidente socialista insistió en que siente orfandad y se ha mostrado convencido de que así se sienten también muchos españoles. Cuestiones de la política en la península ibérica, particularmente en España. Y en Europa, las peticiones de asilo registradas en la Unión Europea, Noruega y Suiza en el primer semestre de 2023 aumentaron en un 28%, según la Agencia de Asilo de la Unión Europea. Alemania es el país que recibió más solicitudes. Unas 519.000 peticiones de asilo fueron presentadas en los 29 países de la Unión Europea, que incluía Noruega y Suiza, entre enero y finales de junio de 2023, indicó la Agencia de Asilo de la Unión Europea, AAUE, por sus siglas, que consideró que según las tendencias actuales, las demandas podrían superar 1 millón de aquí al fin del año. Sirios, afganos, venezolanos, turcos y colombianos son los principales peticionarios, abarcando un 44% de las demandas, que aumentaron un 28% en total con relación al mismo periodo del año anterior. Las peticiones de asilo en el primer semestre están al más alto nivel en este periodo desde 2015-2016, cuando hubo un flujo de refugiados de Europa provocado por el agravamiento del conflicto en Siria. Entonces, el número de peticiones de asilo alcanzó 1.3 millones en 2015 y 1.2 millones en 2016. En 2022 fueron 994.945. Alemania es el país que recibió más demandas, 30% del total, cerca de 2 veces más que España con el 17% y Francia con el 16%. Por otro lado, 4 millones de ucranianos que huyeron de la invasión rusa reciben actualmente una protección temporal en la Unión Europea. Y por último, flor aquí en el vecindario, el jefe del ejército de Nicaragua, general Julio César Avilés, cargó ayer contra la prensa que aseguró critica a esa institución a la vez que tildó a periodistas de vividores y mercenarios de la información. Abro comillas, este día, con firmeza y determinación, rechazamos la campaña de mentiras, calumnias, agresiones y ataques de vividores y los mercenarios de la información que hacen en contra de nuestra institución, señaló el jefe militar en un discurso en ocasión del aniversario 44 de Constitución del Ejército de Nicaragua. Este día, con firmeza y determinación, rechazamos las campañas de mentiras, calumnias, agresiones y ataques que hacen contra el ejército, dijo el general. Durante el acto, encabezado por el presidente Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, Avilés dijo que a estos vividores y mercenarios de la información
financiados por intereses extranjeros, les decimos que sus mentiras y calumnias jamás nos van a descohesionar ni a dividir. El militar acusó a los medios de ser asalariados de intereses extranjeros y todo lo que hacen no es en beneficio de la patria, sino para venderla, mancillarla y destruirla, como lo han hecho las lacras de la patria a lo largo de la historia. En vez de sus calumnias y mentiras, mejor informen con claridad a nuestro pueblo sobre los millones y millones de dólares recibidos para desestabilizar el país y cuántos de esos millones los usaron para ese fin y cuántos de esos millones se dejaron para ustedes, soltó Avilés en su catilinaria dirigida a la prensa. Avilés, de 66 años, fue sancionado el 22 de mayo de 2020 por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos por su apoyo significativo al régimen de Ortega para reprimir y desmantelar las instituciones democráticas del país centroamericano. Según el Departamento de Estado, como jefe de las Fuerzas Armadas, Avilés dio apoyo a los grupos paramilitares que agredieron a quienes comenzaron a manifestarse contra Ortega en abril del 2018. Las prendas de la dictadura nicaragüense. No, pero vividores y mercenarios de la información. Me da risa porque Daniel Ortega en Nicaragua, que supuestamente está en el, tú sabes, en el lado izquierdo de la mesa, le dice eso a los periodistas, pero en el lado derecho, su vecino, Bukele, le dice lo mismo a los periodistas. Lo mismo. Es que son los extremos. Claro. Esos son los... Y en el medio, nosotros los periodistas, que al final terminamos siendo los culpables de todas las... de lo los que males, pasa. claro. Sí. Lo agarran siempre con los periodistas. Bueno, y por eso es que los persiguen, a los periodistas de Nicaragua y a los periodistas de El Salvador los persiguen esos regímenes autoritarios, sí. Uno de izquierda, el otro, yo no sé si de derecha o de qué, porque Bukele era del FMLN. Sí, pero ahora está del otro lado de la mesa. Entonces, pero son populistas, sí. Autoritarios, para los que defienden ese tipo de regímenes. Y a nada más le gusta que tú le eches flores, que hablas cosas buenas, que hay un montón aquí de políticos aquí que nada más le gusta que le digas las cosas buenas. Les gusta la propaganda. No te atrevas a decirle nada malo. Sí. Ahí les gusta la propaganda. Le dice algo malo, entonces ya tú eres mercenario y vividor, mercenario como y le vividor. los periodistas de Nicaragua. No. Terrible. Así mismito. Cada vez que escucho ese tipo de cosas y cuando veo a un PRD, le trato de recordar lo que decía su líder histórico, Omar Torrijos. Díganme lo malo, que lo bueno ya lo sé. Yo pensaba que ibas a leer nuevamente la frase esa del libro de La Línea. La de Omar línea. Torrijos. El comandante ordena y los demás obedecen. Los subalternos obedecen. Ya que mencionaste a Omar Torrijos, pensé que ibas a citar también La Línea a Omar Torrijos. El vicepresidente nada más leyó selectivamente lo que le convenía. Nada, leí ese pedazo de La Línea. Y se acabó la audiencia de Blue Apple, finalmente. Se acabó. 33 horas de sesión. Ahora la jueza Valoisa Martínez le toca resolver. ¿Cuántas incidencias? 3 incidencias, ¿no? Sí. 3 incidencias para luego entonces fallar. Sí. Vamos a ver. Yo creo que quizás como para principios de noviembre o quizás mediados de noviembre, después de Fiesta Patria, yo creo que a lo mejor viene bajando ese fallo. Después de quizás antes, pero... Esperemos que antes, ¿no? No sé, esas incidencias se resuelven, eso depende de la voluntad de resolverlas. Yo creo que va a producirse condenas, porque ahí los acuerdos de pena con los operadores que manejaron eso son determinantes. Sí. ¿no? Entonces, y las confesiones también son bastante sí, ¿no? Entonces los argumentos de algunos de los abogados defensores de que el señor Jorge Ruiz, alias Churro, actuó a espaldas del ministro, por ejemplo, el argumento del defensor del ministro Pepe Suárez, es poco creíble, ¿no? Es poco creíble que un subalterno es parecido al argumento que trataron de dar cuando se acuerdan cuando se destapó lo de Rafael Guardia Jaén, Sí. ¿no? Que incluso salió el expresidente diciendo que estaba, no voy a repetir la palabra, pero que estaba muy bravo por haberse enterado de eso. Hombre, si era parte como se comprobó después, era parte del asunto él y su secretario privado, etcétera. Entonces, yo creo que se van a producir condenas inexorablemente y bueno, se producirá el mismo escenario del caso New Business, apelaciones, recursos, etcétera, recursos de hecho, táctica de las defensas, pero va a haber condenados en primera instancia, sin duda alguna. Bien. Tenemos una pausa, pero hoy vamos a conversar con Carlos Salazar, que nos acompaña acá en Cuarto Poder. Vamos a hablar acerca del contrato entre el Estado y Minera Panamá. En unos minutos, ya regresamos.
Continuamos aquí en Cuarto Poder. Hoy nos acompaña el ingeniero de minas, Carlos Salazar. Vamos a hablar acerca del contrato entre el Estado y Minera Panamá, pero antes, no sé si vieron que parece que están en el PRD intentando expulsar al expresidente Martín Torrijos, actual candidato a la presidencia de la República por el Partido Popular. Ayer el fiscal de este partido dio a conocer específicamente las razones por las cuales quieren expulsar al señor Martín Torrijos. Vamos a escucharlo. El artículo 89 del estatuto dispone en literales apoyar a candidatos que versen al partido o aceptar candidatura de otro partido. Y el artículo 169 que establece que ningún miembro de este partido, aunque no participe en una primaria, puede ser candidato por otro partido por la libre postulación si no tiene la autorización del partido. Y el señor Torrijos, ni una ni otra. Las pruebas que ellos presentaron son los boletines del Tribunal Electoral, donde la democracia cristiana, el Partido Popular, acepta un acuerdo político del señor Torrijos para ser su posible candidato. Y aquí están los 4 boletines. Procederemos a emitir una resolución de admisión de dicha solicitud para posteriormente darle traslado al señor Martín Torrijos, que es contra quien se ha presentado la petición en esta tarde. Y lo que sí podemos establecer que vamos a garantizar a las partes el cumplimiento del debido proceso tal cual como lo señalan nuestros estatutos del partido. Bueno, ahí vimos, el que denunció es Chachi de Gracia, o sea, Víctor Chachi de Gracia, que también fue fiscal en su momento del PRD, creo que 2016, así ocurrió, ¿no? yo le hice una entrevista. A Chachi de Gracia. Sí, sí. Él decía que él cree en el nepotismo porque no puede dejarles a sus hijos, no puedes negarle a sus hijos el derecho a trabajar. Ahí le preguntaba, ¿su hija fue nombrada por un gobierno PRD? Dice, sí, el de Martín Torrijos la nombró en salud. Mira. Directamente. ¿Ahora? ¿Y ahora? Y le pregunté varios casos en ese momento. Ajá. Y en todos me dijo que estaban pidiendo el archivo o que ya se había archivado, etcétera. Bueno, pero ahora parece que ya ahora sí los hay que tiempos actuar. cambian. ¿Qué opina, licenciado ingeniero Carlos Salazar? No estoy al tanto del tema y no me involucro en los asuntos internos del PRD. Usted ya no es PRD, usted fue... Hace mucho tiempo. Quizá por esas razones que ya no es del PRD, Oye, por lo que está pasando ahora. Hace mucho, Eso, hace más de 10 años. eso es una condición que está pasando en todo el mundo, Sí. con los antiguos miembros de partidos políticos. Se les olvida, tú dices el No, fallo de no, memoria no, que no, tienen. no. Fíjate lo que decía Felipe González, que siente una orfandad, refiriéndose al actual Partido Socialista Obrero Español, del cual él fue líder y presidente del gobierno, y además con mucho éxito. Entonces eso está pasando en todo el mundo, ¿ah? Lo que hablábamos el otro día con la consultora Giselle Pérez Blas. Ahora, Increíble. al final no sé si termina beneficiando esa movida al señor Martín Torrijos, tú sabes, o sea... Yo creo que lo victimiza. Claro, porque termina victimizándolo. Es más, esta mañana habló también el señor Martín Torrijos sobre este interés que tiene el PRD de querer sacarlo del partido. Es noticia anunciada. Estos señores han expulsado al torrijismo del PRD y ahora están iniciando el proceso de expulsión de los torrijistas como un método defensivo. Realmente saben lo que han hecho, saben dónde han llevado al partido, saben los cuestionamientos sobre corrupción que tiene esta dirigencia, saben que han utilizado el poder para beneficio personal y con esta acción no me van a callar, por el contrario, reafirma mi compromiso de volver a la esencia, de recuperar el país, de recuperar decencia, de recuperar democracia, cosas que ellos ni practican ni saben cómo hacer. Ahora, ¿es el partido del que usted fue presidente, del que fue secretario general, del que fue candidato? En la parte personal, ¿le duele? Por supuesto, me duele, pero desde hace tiempo sabemos lo que está ocurriendo. Se ha desvinculado de principios, de valores, del ideario que fundó este partido por el general Torrijos. Se han convertido, esta dirección del partido, han llevado a un PRD vinculado a los peores intereses del país. Y sí, claro que duele ver cómo toda una historia, toda una tradición, todo un legado se viene destruyendo. Y eso es lo que he dicho. Sobre eso no nos podemos olvidar, no me puedo olvidar. ¿Cómo nos vamos a olvidar una dirección que destruye al PRD, que le ha hecho daño al torrijismo y que hoy impunemente y alegremente comienzan con la expulsión? Pero peor,
esta es una dirección y que Creo tiene que, práctica. insisto, creo que al ¿Lo final victimizan? lo termina Le beneficiando. ayudaron ahí. Claro, lo están ayudando, lo están ayudando. O sea, el que esté Espérate. investigando eso dentro del PRD está ayudando a Martín. Me atrevo a vaticinar que si se concreta y se materializa la expulsión de Martín Torrijos, seguirán una cantidad de PRD seguidores de con él. Martín renunciando al PRD. Yo también creo. Están como tentando una situación innecesaria en este momento porque realmente lo pusieron en la palestra. Sí, no hay que robarle muchos votos para que pierdan tampoco. Así es, exactamente. Pero bueno, allá el PRD y sus problemas. El ingeniero en Minas, Carlos Salazar, nos acompaña. Lo vimos allá en la Comisión de Comercio. Su explicación dentro de todo el caos que se ha generado en la Comisión de Comercio quizás fue la más clara. Usted, por lo menos, usted fue muy respetuoso, no se dedicó a estar en un dimi-direte con la audiencia. Entendemos que hay una audiencia hostil, pero dentro De lado y lado. de lado y lado, hay que aclarar ese punto. Pero en el caso suyo usted fue muy respetuoso al presentar sus argumentos sobre el tema de la mina, por eso lo hemos invitado, ingeniero. Bueno, Gracias, don Atenógenes, y gracias por la invitación. En efecto, yo estuve el día lunes, el primer día, y déjeme aclarar algo que tal vez las personas ignoran y no le han prestado o no le han prestado atención. Cuéntenos. Ahí había una situación muy particular en la cual al menos 2 diputados que están en contra del contrato estaban en mucha cercanía con una turba que había llegado de la ciudad de Colón. Muchos muy conocidos, Guido, si haces memoria, ¿te acuerdas de esos movimientos de desempleados? Sí, sí, Modesco. Modesco, Frasco, Asco y muchos otros, Sí. que tienen más de 30 años de estar exigiendo plazas de empleo. Yo veo llegar aquí colombianos, venezolanos, chinos, hindúes, gente del mundo entero, y al cabo de unos meses tú los ves ya trabajando, al cabo de años tú los ves bastante bien posicionados y forman, ni hablar de otras colonias, ¿verdad? Forman verdaderas empresas y generan empleo y riqueza para el país. Estos señores siguen en movimientos de desempleo. El mismo líder de ellos, que desde los años 90, creo que hubo un director de migración que lo sacó del país incluso, estaba ahí amenazando, gritando, amedrentando, y se daba la siguiente situación. Cuando una persona... Personas que estaban en contra todas. sí, esos estaban todos en contra. Habían venido de la ciudad de Colón. Y cuando una persona hacía el uso de la palabra y expresaba su posición contraria al contrato, nadie hacía bulla. Todo el escenario era tranquilo. Cuando una persona intervenía y explicaba a favor, según su punto de vista, del contrato, le empezaban a gritar improperios, groserías. Abuchear. Lo que pasa es que parece que el micrófono, ustedes me corregirán que están más acá en la televisión, parece ser que el micrófono como que es unidireccional y no capta todo, pero eso era un infierno, la gritería, las groserías, las amenazas y la forma de amedrentar. Yo no sé si fue que fueron a buscar gente violenta para provocar un incidente. Afortunadamente no se dio. Tengo entendido que después, al siguiente día, los que están a favor del contrato les hicieron lo mismo. Tampoco los dejaban hablar. Entonces ahora estaba viendo, esta mañana aquí precisamente, noticiero de ustedes, que allá en Donoso estaban los mismos personajes de Modesco, Frasco, Asco y demás movimientos de desempleados, los mismos que estaban el lunes que yo estuve, porque yo fui el lunes. El resto de los días yo no tengo nada que hacer ahí porque yo tengo que trabajar. Claro. Yo sí trabajo. Entonces, yo he podido ver por la televisión cómo se van desarrollando las cosas. Cuando me tocó intervenir, en efecto, don Atenógenes, yo intenté hacer una comparación, que es lo que a mí me parece que debe ser lo justo, lo correcto, lo inteligente y lo científico, del contrato anterior con el contrato actual. Todos los demás adornos, sentimientos, puntos de vista, elucubraciones, teorías, de lo que sea, no aplica porque lo que hay es que comparar en Contrato con contrato. en qué cambió el contrato. Y si eso en lo cual cambió es perjudicial o es beneficioso. Entonces, también ocurrió que afuera de la Asamblea había un sindicato que usted ha visto que siempre que ha habido discusiones nacionales, ellos están en contra de lo que ayuda a Panamá.
Ellos estuvieron en contra de los tratados Torrijos-Carter cuando se llamaban en aquella época FER 29 y demás. Después estuvieron en contra de la ampliación del canal. Pero se metieron a la ampliación para tener acceso al cobro de la cuota sindical, que es la que les da vida económica a ellos. Ellos están en contra del proyecto minero, pero ellos irrumpen también en el proyecto minero hace unos años e imponen. Ellos son uno de los 4 sindicatos que funcionan dentro del proyecto y cobran su cuota sindical alegremente, sin protestar contra eso. Pero ellos no son antimineros. Aquí esto hay que aclararlo. Ellos son antisistema. Ellos, incluso su candidata presidencial, ha dicho en todas las entrevistas que ustedes mismos les han hecho que el modelo neoliberal es perjudicial para el país. Entonces, ella quiere aplicar un modelo socialista, un modelo de economía de Estado, un modelo como el de Cuba, un modelo como el híbrido que intentan hacer en Venezuela, que no es ningún modelo. Y por eso ahora usted los ve exigiendo que hay que poner $1.500 de salario mínimo. Cuando usted se deja llevar por esa gente que trancan el país, que violentan la libertad de tránsito, que apoyan y asusan la invasión de propiedad privada, ahí hay un caso en Bocas del Toro que es emblemático, de una familia Torres, si no me equivoco, para luego instaurar un gobierno en el cual sí están de acuerdo con la minería, pero para hacerla como se hace en Venezuela, en donde no aplican tecnología de punta, no hay estudios de impacto ambiental y en cada región hay un comandante que es el que distribuye los permisos. Y si usted busca la información en las redes de cómo funciona la minería en Venezuela, el daño que se le hace al ambiente en Venezuela, totalmente y diametralmente opuesto a lo que se aplica en Panamá en concepto tanto de exploración como desarrollo y producción minera. En el caso de producción minera, el único proyecto que está vigente, que es el que nos ocupa y es el que tiene un contrato en discusión y que también causa extrañeza que los autores intelectuales, Guido, del contrato de 1997 están en contra de este contrato. Los que redactaron aquel de 1997 con el 2% de regalía, con las vacaciones fiscales, con todas las ventajas que tenía el contrato de 1997 y que la superficie en hectareaje era mayor a la del contrato actual. Esa misma gente está en contra, porque están haciendo un lobby feroz para lograr que el contrato no pase. Es que ese argumento que usted acaba de presentarnos es lo que a mí sí me llama poderosamente la atención, que estamos viendo un choque de opiniones históricas. Es decir, en el pasado era bueno y hoy es malo. Y es lo que sí causa mucho enredo entre la población, porque acuérdese que muchas veces a la gente se les olvidan las cosas y usted trató en su exposición de recordarle a la gente cómo había sido el pasado de la minería, qué tenemos hoy, y en esa comparación realmente usted saca esos elementos, ¿no? Que antes estabas de acuerdo, pero hoy estás en contra. Entonces, ¿cómo cambias de posición a lo largo del tiempo en algo que es permanente, como en la minería? O te opones siempre a la minería o la apoyas siempre. Hay algo que es también interesante, ¿no? En mi última intervención aquí en este grupo informativo, Medcom, yo decía que usted no puede generalizar, ustedes tienen que acordarse. Usted no puede decir así al aire, alegremente, que todos los políticos son corruptos. Yo le puedo dar una lista de políticos panameños que son eminencias y gente transparente y gente correcta a lo largo de la historia. Son muchísimos, pero no nos acordamos de ellos casi, ¿verdad? Para mencionar 2 o 3, Ricardo J. Alfaro, Ricardo Arias Calderón, muchos otros. Usted no puede decir que todos los abogados son tramposos. Eso es falso. ¿Usted recuerda eso, Atenógenes, que yo le explicaba? Claro y que que sí. todos los periodistas Así es. son deshonestos. Eso no es cierto. La generalización. No. Entonces, usted no puede decir que toda mina contamina. Y menos que lo diga un religioso. Hay un sacerdote que publicó en estos días en un periódico que lo que hace la minería en Panamá es contrario, escuche este argumento, a la moral cristiana, Guido. ¿Por qué? Eso es lo que yo quiero saber.
Él solamente hace, el asunto es que hacen las acotaciones de esa forma. El Colegio de Abogados ayer publicó un comunicado en el que dice que la minería es la industria, la actividad económica más devastadora del planeta. Eso es falso. La industria más devastadora del planeta es aquella que se practica mal, es aquella que no toma las medidas de protección al ambiente, de protección social y de generación de riquezas económicas para las comunidades y para los estados en donde se desarrollan. Entonces también publicó otro señor por ahí, cosa que no está en el contrato, que no es cierto, que se están dando 2 concesiones, es una sola concesión. Pero como no conocemos, y con el perdón de los amigos abogados, es que en la Facultad de Derecho no enseñan química. Ahora, yo conozco muchos abogados que saben de química porque fueron alumnos de Changwon, ¿no? Claro. Entonces, dice no, que ese yacimiento, hay una concesión para el de cobre y una para que saquen oro, plata, molibdeno. No, es una sola concesión, es un solo contrato. Lo que pasa es que el yacimiento, el pórfido de cobre o cobre equivalente, contiene, es parte del yacimiento, cobre, oro, plata y molibdeno. Pero no estaba en el contrato anterior. Más allá, el contrato anterior no era tan preciso como este. Por eso. No, déjeme explicarle. El contrato anterior y todos los demás contratos y todas las demás concesiones que existen, y yo le puedo mostrar documentos, dicen así: concesión para exploración puede ser de exploración, puede ser de extracción. Vamos a hablar de extracción. Oro y otros. ¿Qué significa oro y otros? Significa cualquier otra cosa. Pero cuando usted dice cobre y minerales asociados, solamente es oro, plata y molibdeno, porque esa es la calidad intrínseca de ese yacimiento. Pero el contrato anterior decía cobre y otros. Si en el proceso ese de cobre y otros, hipotéticamente, se encontrara plutonio, era válido para que el contrato de 1997 lo explotara. Porque decía y otros. Este dice cobre y sus minerales asociados y los describe: oro, plata y molibdeno. Oye, a propósito, ingeniero, nosotros hemos planteado aquí que el tema que debía ser una discusión de carácter técnica y apolítica se ha politizado, se ha contaminado con información falsa, inexacta, desinformación, videos, etcétera. Pero entonces me llama la atención ahora que estamos hablando de los minerales asociados. Por ejemplo, hace 23 horas el economista Felipe Argote tuiteó: la minera se ha llevado en helicópteros más de 900 lingotes de oro. ¿Cómo hace la minera para llevarse lingotes de oro de una explotación de cobre? Bien, David Copperfield. Ok. Cuando usted tiene una producción de oro, por ejemplo, como lo fue Petaquilla Gold y otra, usted produce doré, es una barra que no es lingote. El doré es una barra porque el oro está asociado con la plata. ¿Ves? Cuando usted produce la barra, usted tiene 60 oro, 40 plata, 50 oro, 50 plata. Eso es doré, eso no es lingote. Para que se convierta en lingote, esas barras de doré deben ser exportadas a un país en donde haya refinerías en las cuales se separa el oro de la plata y se tienen lingotes, 99,99% oro, y lingotes 99,99% plata. En el caso de Minera Panamá, y eso incluso desde la negociación se planteaba, que por encontrarse en la producción de flotación, no de lixiviación, por lo tanto no hay cianuro en el camino, y por lo tanto no hay descarga de nada que tenga cianuro. No existe la palabra cianuro en ese proyecto. Habiendo oro en estado libre y plata, existen en el circuito del proceso unos bolsillos de oro. Y por gravimetría se separa ahí el oro. Una pregunta, Sí. ¿este contrato es bueno o es mejor que el anterior? No es lo mismo. Es sumamente mejor que el anterior, pero superior. Pero mi pregunta es, ¿eso lo hace bueno o mejor que el anterior? Eso lo hace bueno. Es Lo hace bueno. bueno. Sin embargo, yo sé lo que usted me quiere preguntar y yo no estaría en contra de lo que usted quiere preguntar. Lo que quise preguntar es lo que pregunté. No, yo le voy a llevar. Hay quienes dicen que el contrato podría ser mejor. Todo puede mejorarse en el mundo.
Todo se puede mejorar. Lo que no se puede hacer es pretender que usted va a exigir un contrato que va a ir en contra de las buenas prácticas de lo que es la libre empresa, de lo que es un negocio, de un sistema capitalista de desarrollo en el que hay inversión, inversionistas, en el que se espera retorno y utilidades. Claro, hay quienes dicen no, te comparan no peras con manzanas, te comparan peras con tornillos, porque te dicen no, en Zambia o en Chile pagan 40 y pico % de regalía. Eso es mentira, eso no es cierto. El yacimiento de Minera Panamá es un yacimiento, además de lo que acabo de explicar hace un rato, de baja ley. ¿Qué significa un yacimiento de baja ley? En un yacimiento de alta ley, que fueron lo que explotaron los españoles durante la conquista y la colonia, el oro es visible, se llama veta, en inglés se dice vein, como las venas. Usted entra al lugar donde está el yacimiento y con un martillo, con un instrumento físico, mecánico, no químico, usted separa el oro de la roca. En tanto, un yacimiento de baja ley como el de Minera Panamá y como el de Cerro Colorado y como el de Chorcha y como el de Santa Rosa y muchos otros, los 8 yacimientos económicamente explotables que tiene Panamá, usted tiene que someter el material obtenido de la mina, porque tenemos mina, que es el tajo, planta donde se procesa lo que sale del tajo, y tina, donde se depositan los residuos que en la minería antigua, en la minería primitiva, se tiraban a las fuentes hídricas y se contaminaban los ríos. Hoy eso no puede ocurrir y no ocurre. Entonces, se requiere de una mayor inversión para obtener la separación del producto de baja ley, en este caso el cobre. Y no puede ser que no se explique a la comunidad que incluso en el contrato anterior de 1998, que sus autores ahora reniegan, se contemplaba un pago de 2% de regalía. Y usted sabe, don Guido, don Atenógenes y señorita Flor, que era el yacimiento que más alta regalía pagaba en el mundo en estado de producción. Era el que más alto, 2%, era el más alto. Porque usted no puede comparar peras con manzanas y menos peras con tornillos. Entre los yacimientos de baja ley. ¿Ok? Eso no lo sabe la comunidad. Pero eso no se explica. Porque todo se enfoca, por un lado, a lo ideológico, por un lado, a lo político electorero, porque ahora mucha gente se está montando al carrito pensando que eso le va a dar votos. Yo siempre me remito a un candidato que tenía todo el control de un gran partido y perdió calamitosamente. ¿Tiene el Estado la capacidad de supervisión suficiente, necesaria, apta Sí. para...? Esa es una pregunta muy importante y eso es algo que es continuo. Eso es continuo. El Estado tiene la capacidad, pero tiene la obligación de continuamente ir mejorándola. ¿Cómo? Incorporando profesionales. ¿Por qué? Porque se trata de un proyecto grande y se trata de varias actividades interdisciplinarias, en las cuales no solamente intervienen ingenieros de minas, no solamente intervienen geólogos, geofísicos, geoquímicos, ingenieros agrónomos, ingenieros forestales, biólogos, toda una gama de profesionales que, así como lo tiene la minera, el Estado tiene que preparar su contingente y, por otro lado, pagarles bien, porque hay que pagarle bien a los funcionarios que van a trabajar y que van a supervisar, que es la contraparte del proyecto. Porque el proyecto ejecuta buenas prácticas, corrijo. El proyecto tiene un estudio de impacto ambiental de 16.000 páginas. Imagínense, don Guido, que si el contrato de unas cuantas decenas de páginas, no lo leen, uno de 16.000 como el estudio de impacto ambiental. Entonces, muchas de las críticas y muchas de las aseveraciones, hipótesis, teorías y elucubra, pero sí. ¿El estudio de impacto ambiental? No, por supuesto que no. Yo solamente he ido a la parte que a mí me compete, que es la parte de la producción minera en el Tajo y la parte de lo que es el proceso metalúrgico. Yo no puedo estar en todo el resto porque, primero, no soy especialista de todas esas. No hay nadie que sea capaz de dominar
todos los temas del ¿Y estudio usted de tiene impacto alguna ambiental. relación con la mina? Yo no soy empleado de la mina. Yo soy, le voy a dar por segunda vez mi tarjeta de presentación. Yo soy gerente general corporativo de Vera Gold Mining Company. ¿Ok? Pero yo he prestado servicios de consultoría a todos los proyectos mineros de este país, menos el que me inspiró a estudiar la carrera. Porque el que me inspiró a estudiar la carrera fue cerrado abruptamente y como se dice, ¿no? Mientras yo era estudiante y se llevaron la escalera y me dejaron pintando con la brocha. Cuando yo regresé a Panamá, Ese fue el proyecto de Cerro Colorado. Cerro Colorado. Cerro Colorado. Es el único. Ahora, ingeniero, usted que está al tanto de este asunto, mire, hay una preocupación sobre el contrato actual. No hablemos del pasado, del actual. Y tiene que ver con la expansión o con las posibilidades de expansión de la mina. ¿Qué condiciones? ¿Le da prelación a la mina o no? No, y también entender qué condiciones debe tener la mina para poder necesitar expandirse, en función de lo que establece el nuevo contrato, de la posibilidad inclusive hasta de expropiación. Bien, vamos a empezar. Porque hay que entender quién está al lado de la mina. O sea, al lado de la mina Vamos a del empezar Canal de por lo Panamá. último. Vamos a empezar por lo último. El concepto de expropiación no se inventó en el contrato. Hay que leerse el Código de Recursos Minerales. Usted lo leyó cuando estudió Derecho. En el Código de Recursos Minerales, entre los artículos del 115 al 121, puede buscarlo, establece cuáles son las condiciones a través de las cuales el dueño de un terreno y el dueño de una concesión, que son dos personas distintas, el dueño del terreno será dueño del terreno siempre, pero el subsuelo es del Estado. Y el artículo 259, si no me equivoco, de la Constitución dice cómo se pueden explotar los recursos minerales. Y uno de esos es a través de las concesiones, que es lo que se está haciendo y se está discutiendo en la Asamblea, un contrato para una concesión. ¿Y qué ocurre? Tienen que llegar a un acuerdo mutuamente beneficioso, el dueño del terreno y el dueño de la concesión. De no llegarse, y yo le puedo dar ejemplos porque yo he negociado muchas concesiones así. Si, por ejemplo, el dueño del terreno dice, no, yo, si no me das 20 millones de dólares, no. Entonces, el dueño de la concesión puede invocar el Código de Recursos Minerales, el Código Minero de Panamá, y allí dice que el Estado puede expropiar. Sin embargo, eso nunca ha ocurrido en Panamá. No ha ocurrido. ¿Por qué tiene que ocurrir ahora? Porque a alguien se le ocurrió. Porque alguien vio en el nuevo contrato que se menciona la palabra expropiar. Se menciona desde el código, no lo están inventando. Eso es parte del marco jurídico de la industria minera y cómo se rige en Panamá. Claro. Bueno, ¿Qué pasa con el canal? O sea, ¿qué pasa si el Vamos canal... a terminar con la otra que usted, fueron dos partes que Ajá. usted me hizo. La primera parte de la pregunta, no, si necesita expandirse. Si la empresa necesitara expandirse, tendría que negociar con el Estado. Y es el Estado panameño que, contrario a todas las elucubraciones y mentiras, que tengo que decir así, son mentiras que se han dicho, y aquí yo vi cómo se desmintió aquello del uso del agua que afecta al canal por la subadministradora. Ella misma dijo, eso no es correcto, al señor Guido, cuando le hizo la pregunta. Porque hay mucho cuento, mucho invento. El Estado no pierde su soberanía. La soberanía del Estado la perdía con el CMA en el gobierno de Pérez Valladares y su cuerpo de gabinete que tenía alrededor, que ahora se oponen a este contrato. Ahí se perdía soberanía en el CMA. ¿Y sabe dónde se perdió soberanía? Y yo le mandé a usted esta mañana una publicación de la prensa en la cual aparece uno de los más connotados enemigos de este contrato, sustentando el acuerdo Salas-Becker, que le cedió soberanía a los Estados Unidos para que sus navíos y sus tropas marinas o de Navy puedan acceder a cualquier cuerpo de agua de la República de Panamá sin tener que pedirle permiso. Eso es ceder soberanía. En clave colonial, había en la zona del canal. ¿Qué gobernador hay en el proyecto? ¿Qué policía extranjera hay en el proyecto? Pero el contrato establece que no se puede sobrevolar el proyecto. No. Y que hay que No, avisarle. avisarle no. Para No, llegar a avisarle hacer auditoría. no, léalo bien. Léalo bien. Hay que pedirle autorización, que es distinto, no avisarle. Peor todavía. No. Pedirle autorización a Aeronáutica Civil y no es peor, es lo correcto. Y es Aeronáutica Civil la que decide si da el permiso o no da el permiso para restringir en un momento. ¿Y por qué? Por razones de seguridad. Y eso ocurre donde quiera que haya explosiones de alta onda expansiva. Cuando se estaba haciendo la expansión del canal, igual Aeronáutica Civil restringía el paso de Pero naves, es que no. porque la onda expansiva de una voladura que toma segundos, porque cada detonante
en las cargas explosivas tiene un retardo, se llama retardantes, de 25 milisegundos. Por eso es que usted ve cuando pasan las horas de expansión del canal, que hacía ta, 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 como una ametralladora. Y eso termina en segundos. Esa es la parte en la que Aeronáutica Civil puede decir, en este día, en tal periodo, de tantos minutos, si acaso, minutos. Entonces es Aeronáutica Civil y no la mina. No la mina, eso es mentira. ¿Y por qué hay que avisar previamente antes de ir a supervisar No, y auditar? eso también es mentira. Porque el contrato contempla que dentro del proyecto no hay que avisarle a nadie. Va a haber una oficina interinstitucional del Estado panameño con especialistas que van a estar 24 horas al día, 7 días a la semana, supervisando, vigilando y anunciando a sus respectivas instituciones. Llámense Ministerio de Comercio e Industrias a través de la Dirección de Recursos Minerales, Ministerio de Ambiente a través de todas sus direcciones especializadas, Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, Caja de Seguro Social. El problema no es quién está, sino cuántos funcionarios se permiten. El número de los que están permanentes, ¿verdad?, no es lo importante, es la permanencia para traer inmediatamente en caso de necesidad, sin tener que esperar a que le den un permiso. Le voy a explicar algo. Una vez, para que tenga una idea, en este país, cuando usted es autoridad de inspección, ya sea del Ministerio de Trabajo, del Ministerio de Salud, de la Caja de Seguro Social, usted no le tiene que pedir permiso a nadie. Y el que pretende negarle el permiso a un inspector laboral, a un inspector de seguridad laboral y de salud ocupacional, de gestión ambiental, la ley los faculta para tumbarles la puerta con la policía. Nadie puede negarle la entrada a una autoridad. Y en este caso el contrato tiene las autoridades dentro del proyecto. Aquí hay un piloto que me pide decirle que lo que usted me dice es falso porque cuando hay voladura se hace un NOTAM. Eso es lo que avisa a los pilotos si esas áreas son restringidas por un periodo de tiempo. Como cuando hay un área con paracaidismo, que deje el cuento, en ningún momento hay que pedir permiso a nadie. Bueno, ese piloto, ese piloto después de la pausa, porque tenemos una pausa. Eso es lo que yo quería pedirle cuando me invitaron, que cuando yo voy a intervenir no nos vayamos a pausa. Lo que pasa es que tengo que cumplir con el pero ¿por qué no lo mandó a la pausa antes que dijera ese disparate? Es que no me dio tiempo. El piloto está diciendo un disparate. No se ha leído el contrato y no entiende de lo que yo estoy explicando. Que hable con pilotos que sí están verdaderamente informados. Bueno, ingeniero, tengo una pausa, ya regresamos. Ahora vamos a la pausa. Continuamos aquí en Cuarto Poder conversando con Carlos Salazar, experto ingeniero en minas, y hay que reconocer públicamente que el ingeniero Salazar, y lo dijimos al principio cuando comenzamos esta entrevista, ha sido uno de los pocos que no ha entrado en un dimi direte con esa audiencia hostil dentro de la Comisión de Comercio, a pesar de que le dijeron de todo, ingeniero, mismo que le dijeron de todo allí, pero usted no se fue a un contraataque, sino que explicó técnicamente su posición con relación a este tema de la mina. Hay un detalle que no me respondió a mí en la pregunta que le hice, claro, y tiene que ver con el tema del Canal de Panamá, que sabemos que tiene rango constitucional, sí, y que es colindante a la mina. ¿Qué pasa si el canal decide expandirse? ¿Qué pasa si el canal decide ampliar su cuenca y termina de vecino de la mina? ¿Quién tiene allí prioridad, el canal o la mina, a la hora de reclamar una expansión de tierras? Bueno, están bastante lejos. Estamos hablando de casi 60 kilómetros de distancia. El Canal de Panamá, cuando intentó hacer un embalse, los mismos grupos que creo que en ese momento, porque ellos cambian de nombre, pero son los mismos, ese nombre en ese momento se llamaba aquí lo resaltó, Coordinadora contra los Embalses. Coordinadora Campesina contra los Embalses. La piña colada y todo lo demás. Bien. Que se oponían y lograron parar los embalses, son los que ahora están llorando porque el canal necesita agua y ellos no permitieron hacer los embalses. Los mismos, esos que están viendo allí, que están en Donoso ahora parqueados, que los llevan y los traen por todos lados a hacer bulla, a amedrentar. Yo no sé si es que es el Sindicato de Bien Cuidado de Colón, no sé de dónde lo sacaron. Bueno, del otro lado también hay gente que reaccionó. El comportamiento de los que estaban a favor era callado. Yo se lo garantizo porque usted puede buscar las grabaciones de ese día. Toda la gente que habló en contra del contrato se le respetó. Y todos los que hablamos a favor se nos irrespetó. Se nos
insultó, se nos gritó de todo. Entonces, por eso yo traje a colación lo del Salas Becker, porque quienes hablan de traidores a la patria deben leerse el Salas Becker. ¿No? ¿En qué consiste? Quienes hablan de traidores a la patria deben leerse el CMA, que intentó poner el gobierno del señor Pérez Valladares y su gabinete. Los que hablan de traidores a la patria. Los que generalizan diciendo que todas las minas contaminan, como el sacerdote este, con todo respeto, yo vengo de una familia católica, con todo respeto, es tan injusto como pretender decir que todos los curas son pedófilos. Eso sería una aberración. Pero, ¿por qué hacen uso de herramientas que mañana pueden ser usados también? Eso no debe ocurrir. No digamos, no repitamos cosas que no son ciertas. Yo recuerdo cuando yo estaba en el Cañonero de Don Plin, había un señor que iba al programa, no lo voy a mencionar, pero no me interesa atropellarlo, que él tenía, yo no sé si él tuvo algún incidente, un conflicto con algún sacerdote alguna vez en su vida, pero él, todas las noticias que él quería leer tenían que ver con ese tema. Y yo le decía, pero ¿a ti te pasó algo? ¿Cuál es el odio que tú le tienes a los sacerdotes? No hagas eso. Eso no es así. No, yo conozco decenas, centenares, y fui educado por hermanos cristianos que ninguno, eran gente que hasta el día de hoy, ¿ves? Había unos más estrictos que otros, había uno que se le iba la mano en pollo como Chencho, que era, pues, no tenía nada de pedagogo, pero eran gente decente. Entonces, también los mineros somos decentes, y los mineros no hacemos cosas contrarias a la moral cristiana. Contrario a la moral cristiana es el narcotráfico. Contrario a la moral cristiana es el embarazo de menores. Contrario a la moral cristiana es la indigencia, permitir que haya tanto indigente en la calle. Pero vamos al contrato. Sí, con mucho gusto. Lo que pasa es que él se refiere al hecho de que están satanizando a los mineros. O sea, y ese es un punto, ¿no? Ese es su argumento. Es un punto y le Yo creo que ha agradezco. habido agresiones. del lado Contrario del a la moral cristiana es mentir también. Exactamente. Gracias. Eso me lo enseñaron en mi casa. Gracias. Gracias, Guido. Así es. Así es. Cuando uno miente descaradamente, Sí, y aquí hemos explicado todas las mentiras que se han dicho, todas, incluyendo la del piloto, que no tienen nada que ver con la realidad. Es el Estado panameño el que conserva su soberanía. Aquí no hay ningún enclave colonial. Eso es mentira. Eso es mentira. Y quiero decirle otra cosa más, porque ayer vi un señor que tiene una casa allá en el área de, no sé si es Gorgona, en el área de playa. Parece ser que en los últimos oleajes se afectó un resort. Y él empieza pues a narrar que el mar está recobrando eso suyo, que no, bueno, él debería saber que él construyó muy pegado. Al mar, exactamente. Al mar. Él debería saber eso, se lo debió decir su arquitecto. Y concluyó, adivina con qué concluyó Atenógenes. Okay. Adivine. Cuéntame. Con el contrato. Ay. ¿Qué tiene que ver? Guido, dime qué tiene, Oye, por Dios, por María una- Santísima, ¿qué tiene que ver el contrato? una con acotación. Gorgona? Una acotación sobre el tema de la cuenca occidental del canal. La cuenca occidental del canal, y eso lo vi en la presentación que hizo el ingeniero Quijano en la Convención Nacional Kiwani de hace una semana, quedaba a 14 kilómetros de la mina de Petaquilla. Esa es la distancia entre la cuenca occidental, que fue derogada por un acto político para facilitar la aprobación del referéndum del canal, eso es historia patria, quedaba a 14 kilómetros de Petaquilla. Ese Sí, de acuerdo. dato. Pero si tú te paras en el canal y en las áreas, vamos a usar de referencia el enclave colonial, las 5 millas y 5 millas que había, 5 millas son 8 kilómetros. A ambos lados de la franja canalera. De allí al proyecto, estamos hablando de aproximadamente 60 kilómetros. Y hay 2 cuencas de por medio, 2. Aquí se desaparecieron, según un líder de estos sindicales que quiere que la gente pague $1.500. Tú quieres cerrar todas las micro y pequeñas empresas de este país pagando $1.500 de salario mínimo, ¿no? Claro, no dice que en Cuba el salario mínimo es $15, que eso es a donde él nos quiere llevar, a $15 de salario mínimo, o de salario máximo, No. mejor dicho. No te voy a irrespetar, sino que se nos acabó el tiempo. Ah, ok. Se nos acabó el tiempo. Si usted sigue en Telemetro Radio, siga con El Brunch. Y en RPC Televisión, FBI. Y no tiene nada que ver con Chichi o Barrio, por si acaso. Hasta mañana.